La noche parece siempre más profunda justo antes del amanecer. Pero, como todos los días, la luz siempre volverá a aparecer y las tinieblas solo serán un recuerdo de la noche oscura. Así va a pasar también con este tema de la pandemia. David se encontraba siendo perseguido, no sabemos por quién, porque Absalón lo persiguió, su hijo, para matarlo, lo persiguió mucho tiempo también el rey Saúl. Particularmente creo que este salmo justamente fue escrito en una de las persecuciones de Saúl. Tampoco es muy importante, pero este es un salmo muy aplicable a nuestras vidas. Por ejemplo, cuando atravesamos momentos de pruebas que parecen insufribles justamente por la duración de la misma. Este salmo es muy aplicable a nuestras vidas cuando la gente que desea nuestro fracaso espiritual, nuestra ruina, tu ruina, la mía, parece que está por triunfar sobre nuestras vidas. Es muy aplicable esta palabra a nuestras vidas porque también este salmo nos da a conocer que el corazón del justo le puede invadir una sensación de que Dios lo abandonó. Pero permítanme hacer énfasis en esta acotación. Pero es solo una sensación, porque Dios nunca abandona a los suyos. Este salmo es muy aplicable a nuestras vidas también porque aprendemos que el justo puede presentarse ante Dios tal cual es, sin que Dios se moleste por ese asunto. Así que les invito a leer el Salmo 13 que dice lo siguiente: ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Amén. Gloria a Dios. Este salmo contiene 3 divisiones naturales que vamos a examinar para un mejor aprovechamiento del mismo. La primera división es la desesperación que siente el justo ante la prueba prolongada. Versículo 1 y 2 dice: ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Esta expresión del salmista es semejante a una olla de presión. No sé si se recuerda cuando cocinaba en las ollas de presión. En algún momento, cuando estaba a punto de hervir, el vapor salía con un estallido terrible, haciendo mucho ruido. Y es como que la oración del salmista en este momento sale como un estallido ante la presencia de Dios. Pero permítame decirle que a Dios, por más que nosotros elevemos nuestra oración y clamemos a Él y podamos estallar ante su presencia, no lo vamos a impresionar mucho. Pero qué bueno es poder, por lo menos, estallar delante de la presencia de Dios con nuestra oración. Este grito del salmista es un lamento que su alma necesitaba expresar ante la presencia de Dios, dirigiéndose justamente a quien corresponde. Permítanme ser específico en esta declaración. No es una murmuración la expresión del salmista. En este momento no es una queja. No hay una falta de respeto en la oración del salmista. Por el contrario, es como que constantemente en su expresión está reconociendo quién es Dios por medio de ese clamor y dónde está Él en ese momento. Es un grito de una persona que confía humildemente en Dios, pero en esta prueba percibe como que Dios parece que no lo está escuchando. Y es evidente que esta lucha para el salmista es muy larga, es muy desgastante ante un enemigo
muy fuerte que parece que en momentos lo va a derrotar. Es como que está cansado y grita desde lo profundo de su alma, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Por eso le puse justamente a este salmo ese título, ¿no? ¿Hasta cuándo durará esta prueba? Hay gente que como que ya está cansada de la prueba. ¿Hasta cuándo? Dicen, ¿hasta cuándo tengo que quedarme dentro de casa? ¿Hasta cuándo tengo que seguir con esta cuarentena? ¿Hasta cuándo? Y ese hasta cuándo en algunas personas viene prolongándose hace mucho, pero mucho tiempo también. ¿Qué aprendemos nosotros de esto? En primer lugar, que en muchas ocasiones Dios guarda silencio como respuesta a las oraciones de su Hijo. Dígame si alguna vez a aquellos que son padres no les pasa también no les pasa lo mismo. Que cuando sus hijos están tratando de reclamarle por alguna situación o por algo que no entienden, su papá o su mamá guarda silencio. No le responde absolutamente nada, guarda silencio. Su silencio, el silencio de Dios, será quizás una manera de transmitirnos de que hemos estado fallando en algo, no aprendimos ciertas cosas a su debido tiempo. ¿Por qué quiero decirlo esto? Porque los silencios comunican cosas muy fuertes en nuestras vidas también. Es decir, que Dios en ese momento estaba guardando silencio, tratando de que el salmista aprenda la lección que tenía que aprender. Su silencio provoca en el salmista, provoca en la vida de sus hijos, en tu vida y en mi vida, impaciencia, la impaciencia, con la cual él va a trabajar lentamente, permítame decirle, a fuego lento. Dios trabaja cuando Él nota impaciencia en nuestra vida porque quiere quitarnos las impurezas que hay en nuestro corazón. Y hay veces que el oro tiene que estar mucho más tiempo adentro del fuego, en el crisol, para que la escoria sea quitada de ese material tan precioso. Pedro justamente habló de esto, hablando de las pruebas, hablando de que Dios nos prueba justamente y que nuestra prueba pueda ser hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Pero la prueba tiene que pasar por el horno de fuego. Tu fe va a ser probada. Note esta expresión del salmista, para siempre. Varias veces repite esa expresión, para siempre. David sentía siempre la presencia de Dios, como usted también muchas veces habrá sentido constantemente la presencia de Dios. Pero David sentía la presencia de Dios aún en medio del dolor. Y es lo mejor que nos puede pasar porque nos trae alivio, nos trae como una renovación a nuestras vidas. Lo que lo asusta ahora a David es que ahora no la sentía la presencia de Dios. Por eso dice, me vas a estar disciplinando, voy a estar sintiendo esto de no sentirte para siempre. Y en realidad lo que más le dolía a David era como que Dios lo había abandonado. Sentía ese abandono de Dios. Jesús en Getsemaní también sintió el abandono de Dios. En Getsemaní fue como que Dios guardó silencio ante el clamor de su Hijo Jesucristo, que oró una vez, oró la segunda vez a ver si había cambio de planes, si había un plan B, oró la tercera vez y el cielo, el Padre Celestial guardó silencio. Por eso cuando fue a la cruz, el Hijo de Dios oró las palabras del Salmo que decía, ¿por qué me has abandonado? Por lo tanto, cuando nosotros sentimos que Dios guarda silencio y parece que hay una especie de abandono, Él conoce perfectamente lo que nos está pasando porque el Hijo de Dios también sintió lo mismo que nosotros sentimos, lo que sintió justamente el salmista David en este salmo. En un momento en Getsemaní, inclusive todos sus seguidores que le habían prometido fidelidad lo abandonaron. Los seguidores del Maestro todos escaparon por su vida. Este sentir de abandono no le es ajeno al Señor. ¿Qué debemos hacer cuando nos sentimos así? La segunda verdad que nos dice este salmo es que la apelación del justo es delante de Dios para que Dios lo libre. Versículo 3 y 4. Hay una apelación que tiene que hacer el justo. Dice, mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío.
Alumbra mis ojos para que no duerma la muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí, mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. David deja de estar consternado en ese momento y empieza a orar de verdad. Empieza a apelar delante del juez de toda la tierra. Ora de verdad, hace la oración de verdad, ora la oración verdadera. Y en su oración le pide al Señor en este momento, alumbra mis ojos. Él le pide que alumbre sus ojos. El tema de alumbrar los ojos en el Antiguo Testamento tiene que ver con que él pedía que el Señor lo vivificara. Le está en otras palabras diciendo, dame vida, vivifícame, Señor. Algunas versiones dicen como, consérvame la vida, devuélveme la verdadera vida que tenía en ti. Es lo que le está diciendo el salmista a Dios. Dios quiere justamente darte vida, vivificarte. Cuando uno recibe la vida que Dios le da, es como que empieza a entender el propósito por el cual está viviendo. Cuando uno va perdiendo el sentido de la vida y la prueba lo nubla tanto, lo deja sin sentido, que parece que no sabe para dónde disparar, ahí viene el desastre en la vida. Pero el salmista le está diciendo, Señor, hazme entender el propósito que yo tenía y que me mantenía vivo antes de esta prueba. Es la forma de entender la circunstancia que estoy pasando. Vivifícame, alumbra los ojos de mi entendimiento. Es la oración, en otras palabras, que el salmista le está diciendo a Dios. Debemos orar al Señor. Señor, hazme ver las cosas como tú en realidad las estás viendo. Quiero ver como tú ves mi situación. Quiero tener la misma perspectiva de las cosas como tú mismo las estás viendo. Por eso él ora, dice, alumbra mi entendimiento para entender bien el propósito de esta prueba. Todo aquello que te obligue a orar y que te haga hacer la verdadera oración, que te haga clamar a Dios, eso siempre va a ser lo mejor. Lo que le estaba sucediendo al salmista lo hizo orar de verdad. Lo que te está sucediendo a ti te hace orar de verdad. Aunque lo que nos obliga a orar sea una circunstancia desagradable, triste y hasta nauseabunda, como le pasó a Jonás en el vientre del pez cuando fue tragado. ¿Recuerda la historia de Jonás? Un hombre desobediente que quiso ir para otro lado cuando Dios lo estaba enviando para Nínive, se tomó un barco para Tarsis. De allí Dios preparó un gran viento, preparó una gran tempestad, el hombre fue arrojado al mar, creyó que todo se acabó, Dios había preparado un gran pez, y en el vientre del pez, entre las algas, después de 3 días de estar ahí enredado en el medio de las algas, recién dijo, bueno, me parece que esta circunstancia amerita de que yo ore a Dios, y oró de todo corazón, y Dios ordenó al pez que lo vomitara allí a la orilla de Nínive. Las pruebas no dejan de ser tan buenas hasta que nos pongan de rodilla ante Dios. Por eso no tenemos que quejarnos de las pruebas, no tenemos que renegar de las pruebas o tratar de evitar las pruebas. Jonás prefería estar en la bodega de un barco y acostarse a dormir, y el Señor le había preparado una circunstancia muy diferente, donde él tuvo que ser presionado hasta que orase de verdad. A ver si me entiende. Gracias al coronavirus hay gente que volvió a orar de verdad. Gracias al coronavirus hay gente que volvió a hacer su culto familiar. Gracias al coronavirus hay gente que volvió a doblar sus rodillas delante de Dios. Gracias al coronavirus hay gente que volvió a tener intimidad con Dios, a encerrarse con Dios. Hay gente que volvió a ayunar y a orar. Hay gente que ahora extraña y tiene un sentimiento de nostalgia de los cultos.
Antes le era una carga ir al culto, ahora extraña las reuniones. Gracias al coronavirus ahora ama a los hermanos, se conecta con ellos, está más conectado que antes. Por eso cuando la prueba empieza a ser una verdadera prueba y que vale la pena, es aquella que te envía a orar. ¿Reaccionas correctamente a las pruebas o le sigue dando la espalda a Dios? Mis enemigos se van a alegrar si yo caigo derrotado. ¿Qué van a decir mis enemigos?, decía el salmista. Pero a Dios no le interesa tanto la vida de lo que opinen tus enemigos, lo que ellos digan, porque en realidad quizás muchos de ellos nunca se conviertan y nuestro enemigo, nuestro adversario, el diablo, siempre va a ser diablo. Para eso está. Pero ellos no van a cambiar. Pero tú sí, a través de esta prueba, tienes que cambiar. Te tiene que hacer bien esta prueba. Te tiene que doblegar y volverte a Dios con todo el corazón. El tercer punto es la confianza del justo en su Señor y su resultado. Versículos 5 y 6 dice lo siguiente: Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Gloria a Dios. El salmo comienza con una exposición de la queja ante Dios, pero termina alabando el nombre de nuestro Señor. David no confía en su propia justicia ni en sus propias hazañas para llegar a ser librado por Dios. No le presenta tampoco a Dios una lista de sus proezas, ni le recuerda y le dice: Señor, ¿te acordás quién fue el que derrotó al gigante Goliat? No expone nada delante de Dios. David dice: yo confío en tu misericordia para ser librado de esta prueba. No podemos dirigirnos a Dios sobre la base de quiénes somos o lo que hacemos para Él. Hay gente que cree que por lo que nosotros somos y reconocido delante de la gente, o por lo que hacemos por Él, porque muchos de nosotros servimos al Señor, es que Dios nos va a librar. La atención nunca debe ser dirigida hacia nosotros, jamás, sino hacia su misericordia. Otro error que a veces cometemos es de dirigirnos a Dios con una base equivocada, en base a lo que vamos a hacer en el futuro. Y nosotros parecemos vivos, y más vivos que Dios parece, pero a Dios no lo vamos a engañar jamás. Señor, si me libras de esta, oh, ¿cómo te voy a servir, Señor? ¿Cuántas veces le queremos hacer creer eso a Dios? Mañana, si tú me libras, Señor, mañana empiezo a servirte. Otros van mucho más allá, le dicen: Señor, sáname. Si me sanas, te sirvo. Dios quizá le diga: no, mira, servime tal cual estás. Y después hablamos más adelante del tema de la sanidad. Quiero ver cuánto me amás de verdad. Quiero ver si estás dispuesto a servirme a pesar de lo que te pasa, o aunque estés hecho una piltrafa, a ver si tienes el deseo de querer servirme a mí. Lo que hay que aprender es a esperar en el Señor. Él te va a librar cuando Él lo crea necesario. Él luego, por una circunstancia milagrosa, puede cambiar la circunstancia en un santiamén. Pero es cosa de Dios. Dios te va a librar cuando Él quiera. Ahora, sea cual fuere la respuesta, si el Señor te va a librar hoy, mañana, no sabemos cuándo va a terminar esta prueba. ¿Cuál tiene que ser nuestra respuesta? Te alabaré, Señor. Te seguiré alabando. Antes de poder ver cualquier resultado, el salmista terminaba diciendo: cantaré porque me has hecho bien. Ojalá puedas, después de este mensaje, pensar y analizar un poquito en tu vida por qué tienes que alabarlo. Hay sobradas razones por las cuales uno puede alabar al Señor. Cantaré porque me has hecho bien. Antes que me sea cambiada la circunstancia de peligro, antes de que termine la persecución, David estaba diciéndole: cantaré a tu nombre, Señor. Porque si uno analiza la vida del salmista, uno se da cuenta de que ahí no terminó la circunstancia que estaba viviendo. La prueba no había sido quitada y no más. Pero él dice: a pesar de todo, Señor, cantaré porque tú me has hecho bien.
Ese de cantaré es el resultado de confiar en Dios y no en su propia justicia, en su misericordia y no en sus propias obras. Aquí justamente tenemos la manifestación externa de la fe puesta en acción que nos trae victoria. Nadie, absolutamente nadie en este mundo canta en un momento de oscuridad, cuando las cosas le van mal, excepto los cristianos verdaderos que ponen su confianza en el Señor. Aunque todo parezca perdido, aunque todo parece que vaya mal, nosotros tenemos que cantarle a Él, porque solamente de Él viene nuestra victoria. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Les traigo al recuerdo de Pablo y Silas. Estaban en la cárcel, la habían pegado por causa de hacer bien. Lo pusieron adentro de lo profundo de la cárcel. Lo único que ellos estaban haciendo era predicar la palabra, habían echado fuera demonios, estaban haciendo la obra del Señor, no por malhechores o porque habían robado o porque habían ultrajado a alguien, no, lo mandaron adentro y estaban allí quizás analizando un poco lo que pasó. Empezaron a preguntarse una cosa y la otra, se habrán acordado de algún testimonio y empezaron a alabar el glorioso nombre de su Dios. Cantaron en medio de la prueba, del dolor, del sufrimiento. El verdadero cristiano canta y alaba a pesar de que delante suyo hay solamente oscuridad y tiniebla. ¿Sabe qué pasó? Cantaron porque Dios le había hecho bien y Dios descendió a esa cárcel maloliente y dejó a todos los presos en libertad, ni uno de ellos escapó, las cadenas fueron rotas y sueltas de sus brazos, de sus pies, y ninguno escapó porque querían escuchar las alabanzas a Dios y escuchar el mensaje de la palabra de Dios. El carcelero fue salvo su familia, y toda aquella región conoció al Dios Todopoderoso. ¿Cuánto durará esta prueba? La respuesta es todo el tiempo necesario para que te haga bien.